El cementerio donde los muertos regresan. El pueblo de Santa Lucía estaba construido alrededor de una colina antigua donde se encontraba el cementerio municipal, un lugar rodeado de árboles torcidos y cruces de piedra desgastadas por el tiempo. Durante el día parecía un sitio tranquilo, pero por la noche el viento entre las lápidas producía un sonido extraño que hacía que nadie quisiera pasar cerca. La noche en que todo comenzó, una tormenta suave cubría el pueblo mientras oficial Ramírez patrullaba las calles vacías, observando cómo la lluvia golpeaba lentamente el parabrisas de su patrulla. Santa Lucía era un lugar donde casi nunca ocurría nada, y por eso la llamada que recibió desde la estación le pareció extraña desde el principio. Le informaron que la reja del cementerio estaba abierta, aunque el encargado siempre la cerraba antes del anochecer, y que alguien había visto movimiento en la colina poco después de la medianoche. Ramírez pensó que se trataba de vándalos o animales, pero decidió ir a revisar. Cuando llegó, la tormenta se había detenido y la niebla comenzaba a cubrir la tierra húmeda alrededor de las tumbas, haciendo que la linterna apenas iluminara unos pocos metros delante de él. El silencio era tan profundo que podía escuchar su propia respiración. La primera tumba abierta estaba cerca de la entrada, con la tierra removida como si alguien hubiera cavado desde abajo hacia la superficie con desesperación. Ramírez se acercó lentamente, intentando convencerse de que aquello tenía una explicación lógica. Entonces la tierra se movió. Una mano cubierta de barro emergió del suelo y se aferró a la hierba húmeda, seguida por un brazo tembloroso que intentaba sostener el peso de un cuerpo que luchaba por salir. Ramírez retrocedió sin poder comprender lo que estaba viendo. Un hombre salió de la tumba respirando con dificultad, como si hubiera pasado demasiado tiempo bajo el agua, y levantó la mirada hacia el oficial con los ojos llenos de confusión. Ramírez lo reconoció inmediatamente. Era Ernesto Salgado, enterrado 3 días antes. Mientras el oficial intentaba hablar, otra tumba comenzó a moverse a pocos metros, y luego una tercera, como si la tierra estuviera despertando lentamente bajo el cementerio. La linterna temblaba en sus manos mientras observaba cómo nuevas figuras salían del suelo en silencio. Esa madrugada, 5 personas abandonaron sus tumbas en el cementerio de Santa Lucía, caminando con movimientos torpes, como si sus cuerpos aún recordaran la muerte. Ninguno parecía entender dónde estaba. Cuando el amanecer llegó, el pueblo comenzó a llenarse de murmullos y miradas nerviosas, porque los 5 regresados caminaban por las calles acompañados por sus familias, que no sabían si abrazarlos o temerles. Sus rostros eran los mismos, pero algo en sus ojos había cambiado. El doctor del pueblo los examinó durante horas y confirmó que sus corazones latían con normalidad, aunque sus cuerpos estaban más fríos de lo habitual y su respiración parecía demasiado lenta. Nadie podía explicar cómo era posible que estuvieran vivos. Los 5 decían no recordar su muerte, ni el momento en que despertaron bajo la tierra, y hablaban como personas que regresaban de un sueño profundo sin comprender cuánto tiempo había pasado. Sus recuerdos terminaban días antes de morir, pero el detalle más inquietante era otro. Ninguno podía mirar hacia el cementerio. Cada vez que intentaban hacerlo, sus cuerpos se tensaban como si un miedo instintivo les recorriera la espalda, obligándolos a apartar la vista sin saber por qué. Era como si algo en la colina los estuviera observando. Si te gustan estas historias, síguenos en YouTube y en Spotify, búscanos como Historias de Terror, porque lo que ocurrió en Santa Lucía apenas comenzaba y el cementerio aún no había terminado de devolver lo que guardaba bajo la tierra. Durante los días siguientes, los 5 intentaron volver a sus vidas normales, aunque la gente del pueblo los observaba con desconfianza cada vez que pasaban cerca. Algunos vecinos evitaban salir de casa después del anochecer. Elena Torres, una de las regresadas, comenzó a decir que escuchaba golpes bajo la tierra cada vez que intentaba dormir, como si alguien estuviera llamando desde muy lejos. Y esas palabras comenzaron a extender el miedo entre los habitantes. Nadie quería hablar del cementerio. Una semana después, el oficial Ramírez volvió a la colina para revisar las tumbas abiertas,
acompañado por 2 hombres del pueblo que llevaban palas y linternas. La niebla estaba allí otra vez. Encontraron una 6ª tumba abierta, pero esa tumba estaba vacía desde hacía más de 50 años. El descubrimiento de aquella tumba vacía, olvidada desde hacía más de 50 años, hizo que los 3 hombres se quedaran mirando el hueco en silencio, como si esperaran que algo volviera a moverse frente a sus ojos. La tierra removida no parecía producto de una pala, porque las marcas estaban hechas desde adentro, como si alguien hubiera empujado con uñas y dedos hasta romper el suelo. Ramírez ordenó que nadie más subiera a la colina esa noche, pero sabía que en Santa Lucía las órdenes se disolvían con el miedo y la curiosidad, y que tarde o temprano alguien iría a mirar por su cuenta. El encargado del cementerio juró que había cerrado la reja antes del atardecer, y su rostro tenía el mismo color que la ceniza cuando lo dijo. Las noticias se extendieron por el pueblo como una enfermedad silenciosa, y a la mañana siguiente ya había gente rezando frente a sus casas, mientras otros colocaban sal en las entradas y colgaban cruces en las ventanas, como si eso pudiera detener algo que venía desde abajo. Los 5 regresados, sin entender por qué, se sentían cada vez más inquietos, como si sus cuerpos reconocieran un peligro que sus mentes no podían recordar. Ernesto Salgado comenzó a despertarse a las 3 de la madrugada con la sensación de que algo lo llamaba desde la colina, y se sentaba en la cama con los ojos abiertos, mirando hacia la oscuridad, aunque su casa quedaba lejos del cementerio. Su esposa decía que hablaba dormido, murmurando palabras que no eran suyas, como si otra voz intentara usar su boca. Elena Torres empeoró más rápido, porque los golpes que escuchaba al dormir se hicieron más claros hasta convertirse en un ruido de madera y tierra, como si recordara el ataúd cerrándose sobre ella una y otra vez. En ocasiones se quedaba quieta frente a una pared, respirando lentamente, y luego decía que podía oler humedad y flores marchitas sin que hubiera nada cerca. El doctor del pueblo intentó mantener la calma, pero en privado confesó que lo más extraño no era que estuvieran vivos, sino que parecían estar regresando de un lugar al que no pertenecían, como si la vida fuera una ropa que no les quedaba bien. Sus temperaturas bajaban cada día un poco más y sus pulsos se volvían más lentos, aunque seguían caminando y hablando como si nada. La primera señal de que algo los ataba al cementerio ocurrió cuando Ernesto intentó irse del pueblo con su hermano, buscando aire nuevo y lejos de miradas, y apenas cruzaron el puente de la carretera principal, él se dobló del dolor como si le hubieran clavado algo en la cabeza. Vomitó sobre el asfalto y comenzó a temblar. Y cuando su hermano quiso llevarlo más lejos, Ernesto gritó con una desesperación que no parecía humana. Lo regresaron al pueblo en cuestión de minutos, y el dolor desapareció tan pronto como pasaron el primer letrero de Santa Lucía, como si una frontera invisible los hubiera encerrado dentro de un círculo. Ramírez repitió el intento con los otros, y todos reaccionaron igual, con ese mismo dolor repentino y una sensación de ahogo que los obligaba a retroceder. El miedo dejó de ser un rumor y se convirtió en una certeza, porque ya no se trataba de un milagro o una coincidencia, sino de algo que estaba controlando a esas personas como si fueran piezas moviéndose dentro de un tablero. Los vecinos comenzaron a evitar a las familias de los regresados y algunos incluso decían que no debían estar en el pueblo, que debían ser devueltos a la tierra de donde salieron. Una noche, mientras Santa Lucía dormía, el anciano Julián Rivas se levantó de su cama sin despertar a su hija, caminó descalzo por la casa y abrió la puerta principal como si alguien lo hubiera llamado por su nombre desde lejos. La niebla estaba densa en la calle y el viento apenas soplaba, pero él avanzó con paso lento hacia la colina sin mirar a los lados, como si siguiera un camino que solo él podía ver. Lo encontraron al amanecer junto a la tumba vacía de hacía 50 años, arrodillado frente al hueco con las manos enterradas en la tierra húmeda, y su rostro mostraba una tranquilidad extraña, como si al fin hubiera encontrado algo que necesitaba. Cuando intentaron levantarlo, Julián los miró y preguntó por qué lo habían despertado tan pronto. Dijo que había estado soñando con un pasillo oscuro bajo el cementerio, lleno de puertas hechas de madera vieja, y que detrás de esas puertas se escuchaban voces que repetían nombres como si estuvieran haciendo una lista.
Nadie entendió a qué se refería, pero el tono de su voz hizo que incluso Ramírez sintiera que algo frío le corría por la espalda. Ese mismo día, el párroco del pueblo pidió entrar al cementerio para bendecir la colina, y aunque la mayoría no quería acompañarlo, varios fueron por miedo a quedarse solos en sus casas. Subieron con velas y rezos, y el cielo estaba gris como si la luz se negara a tocar ese lugar. Cuando llegaron a la sección antigua, las velas comenzaron a apagarse una por una, no por el viento, sino como si el aire mismo se las tragara, dejando pequeñas columnas de humo que olían a cera quemada y algo más, algo parecido a tierra mojada. El párroco intentó seguir rezando, pero su voz se volvió más baja, como si las palabras perdieran fuerza antes de salir de su boca. En medio del silencio, escucharon un golpe desde abajo. No venía de una tumba, venía de la tierra misma, profundo y hueco, como si alguien golpeara un techo de madera bajo sus pies. Si te gustan estas historias, síguenos en YouTube y en Spotify, búscanos como Historias de Terror, porque lo que Santa Lucía escuchó esa tarde fue la primera prueba de que bajo el cementerio había algo más que muertos, y cuando la tierra llama, siempre termina cobrando lo que reclama. El golpe se repitió 2 veces más, lento y paciente, y luego se detuvo como si la cosa allá abajo hubiera confirmado que los habían escuchado. El párroco del pueblo ordenó bajar de inmediato, pero al voltear vio que Elena Torres estaba inmóvil mirando hacia una tumba, y su rostro tenía una expresión de reconocimiento que no debería existir. Elena Torres susurró que ese lugar le resultaba familiar, no por haberlo visitado, sino porque lo había visto desde adentro, y dijo que debajo del cementerio había un camino de tierra y madera donde algo caminaba con pasos arrastrados. Nadie quiso preguntar cómo podía saber eso. Esa noche, el pueblo se encerró más temprano que nunca, y Oficial Ramírez se quedó en la estación revisando registros viejos, buscando información sobre esa tumba de 50 años, hasta que encontró el nombre: Tomás Ledesma, desaparecido en 1974, enterrado sin autopsia por orden del alcalde de aquel entonces. El archivo tenía una nota escrita a mano que decía que la familia había pedido no abrir el ataúd jamás. Ramírez sintió que le faltaba el aire cuando recordó que esa tumba era la que estaba abierta, y que si había estado cerrada por décadas, algo había decidido abrirla ahora, justo cuando los muertos empezaban a regresar. Guardó el archivo, apagó la luz y miró por la ventana hacia la colina. En la oscuridad, entre la niebla, se veía una silueta moviéndose lentamente entre las lápidas, como si no fuera un hombre ni un animal, sino una sombra alta que caminaba sin prisa, y aunque estaba lejos, Ramírez sintió con claridad que esa cosa miraba hacia el pueblo. En ese instante comprendió que los regresados no habían vuelto por voluntad propia, sino porque alguien o algo los había llamado de vuelta. A la mañana siguiente, encontraron a Julián Rivas muerto en su cama, con tierra bajo las uñas y una expresión de terror congelada en el rostro, como si hubiera visto algo al final de la noche que su mente no pudo soportar. Y justo antes del mediodía, una nueva tumba comenzó a abrirse en el cementerio, como si la colina estuviera respirando otra vez. Esta vez no era una tumba reciente, era una tumba sin nombre. La tumba sin nombre estaba en el centro de la sección más antigua del cementerio, cubierta por una lápida lisa que el tiempo había vuelto casi ilegible, como si alguien hubiera querido borrar cualquier recuerdo de quien descansaba allí. La tierra se movía lentamente sobre ella, levantándose en pequeños montículos que caían de nuevo como si algo respirara desde abajo. Ramírez llegó primero, acompañado por el encargado del cementerio, y ambos observaron en silencio cómo el suelo comenzaba a abrirse desde adentro con un sonido húmedo y pesado, igual al de las otras tumbas. La niebla cubría la colina hasta la altura de sus rodillas. La tierra cedió de golpe y una mano delgada emergió lentamente, seguida por un brazo cubierto de barro oscuro que parecía más antiguo que los otros cuerpos que habían regresado días antes. Los dedos se aferraron al borde de la tumba con una fuerza sorprendente. El cuerpo que salió era distinto. Parecía demasiado viejo para moverse, pero lo hacía con una lentitud firme, como si el tiempo no tuviera el mismo significado para él. Y cuando levantó el rostro,
Ramírez sintió un miedo que nunca había conocido. La piel del hombre era gris y sus ojos estaban completamente abiertos. No respiraba, pero se movía. El encargado del cementerio cayó de rodillas al reconocerlo, susurrando el nombre de Tomás Ledesma como si lo estuviera pronunciando por primera vez en décadas, mientras la figura permanecía de pie sin decir una palabra. El aire alrededor parecía más frío. Tomás Ledesma comenzó a caminar hacia la parte más antigua de la colina, donde la tierra estaba más oscura, como si conociera el camino desde antes de morir, y Ramírez lo siguió sin saber por qué, sintiendo que algo lo obligaba a hacerlo. Cada paso del hombre producía un sonido seco sobre la hierba. Llegaron a un punto donde la tierra cedió bajo el peso de Tomás, revelando una abertura estrecha que descendía hacia la oscuridad, como un túnel olvidado bajo el cementerio. Un olor a madera podrida y humedad escapó desde el interior. Ramírez iluminó con su linterna y vio escalones de tierra compacta que descendían hacia un pasillo antiguo, construido con tablas de madera que parecían sostener el suelo desde abajo, como si alguien hubiera cavado allí hace mucho tiempo. El silencio dentro del túnel era absoluto. Tomás Ledesma comenzó a bajar. Ramírez lo siguió. El pasillo era más largo de lo que parecía desde la entrada, y las paredes de tierra estaban marcadas con huellas de manos antiguas, como si muchas personas hubieran intentado salir sin lograrlo. El aire se volvía más frío a cada paso. Al final del túnel había varias puertas de madera vieja alineadas a ambos lados, exactamente como Julián Rivas había descrito antes de morir, y detrás de ellas se escuchaba un murmullo débil, como voces atrapadas en un sueño profundo. Ramírez sintió que el corazón le golpeaba el pecho con fuerza. Tomás se detuvo frente a la última puerta y apoyó la mano sobre la madera, como si estuviera recordando algo que había olvidado durante décadas. El murmullo detrás de la puerta se hizo más fuerte. Entonces la puerta se abrió sola. Dentro no había ataúd ni habitación, solo oscuridad infinita, como un espacio sin fondo que respiraba lentamente, y desde allí salió un aire helado que apagó la linterna por un segundo. Ramírez escuchó nombres susurrados desde ese vacío. Eran los nombres de los regresados. Tomás Ledesma dio un paso hacia la oscuridad y por primera vez habló con una voz seca y profunda, diciendo que la tierra nunca olvida lo que recibe y que el cementerio solo estaba devolviendo lo que había tomado prestado. Luego desapareció dentro de la negrura. El túnel comenzó a temblar. Ramírez corrió hacia la salida mientras la tierra caía desde el techo y el murmullo se convertía en un ruido ensordecedor, como si cientos de voces intentaran salir al mismo tiempo. Logró alcanzar la superficie justo cuando la entrada colapsó. La colina volvió a quedar en silencio. Si te gustan estas historias, síguenos en YouTube y en Spotify. Búscanos como Historias de Terror, porque algunos cementerios no guardan a los muertos. Los almacenan hasta que llega el momento de reclamarlos. En los días siguientes, los 4 regresados restantes comenzaron a debilitarse lentamente, como si algo invisible los estuviera llamando de vuelta, y uno por uno murieron nuevamente sin explicación médica. Esta vez, nadie quiso enterrarlos en la sección antigua. El pueblo de Santa Lucía intentó olvidar lo ocurrido, pero el oficial Ramírez sabía que la colina seguía allí y que bajo la tierra existía aquel pasillo lleno de puertas de madera vieja. A veces, en las noches más silenciosas, creía escuchar golpes profundos bajo el suelo. Años después, cuando Ramírez ya era un anciano, subió por última vez al cementerio y se sentó frente a la tumba sin nombre, observando el bosque moverse con el viento como la primera noche en que todo comenzó. El cielo estaba completamente oscuro. Entonces escuchó un golpe bajo la tierra, uno solo, lento, paciente. Ramírez cerró los ojos porque entendió que el cementerio no había terminado todavía y que algún día volvería a abrirse otra tumba. Y si te gustan las historias que te recuerdan que algunas puertas nunca deberían abrirse, síguenos en YouTube y en Spotify. Búscanos como Historias de Terror, donde cada relato puede ser solo ficción o algo que todavía está esperando bajo la tierra.